Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este momento vamos a empezar una nueva etapa en el llamamiento que Dios se dignó y nos honró cuando nos lo entregó. Y vamos a empezar con videos que se van a quedar en el canal. Hay aproximadamente 118 videos de didaché, de doctrina, la doctrina del Señor Jesucristo, la cual ha transformado vidas. Ateos han caído de rodillas llorando en sus salas cuando estaban viendo un video en especial llamado Mirad que nadie os engaña. Ese fue el video insignia que el Señor nos dio, el cual fue por una revelación de su palabra que está para todos, pero que ese video ha llegado a tanta gente que les transformó la vida, y a partir de ese video pues vinieron todas las demás enseñanzas, que básicamente lo que hablamos es de doctrina, la doctrina de Jesucristo, la cual ha transformado la vida de muchísimas gentes, de miles de personas en todas las naciones. Y hemos puesto ese fundamento bendito de la palabra de Dios, el cual es Jesucristo como Señor y Dios. Estamos pasando a continuar en el llamamiento de obediencia, y estamos con este primer video que lo vamos a llamar ERSI. ERSI son las siglas o las iniciales de un pasaje que está en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Quiero que ustedes vean de una manera óptica lo que significa ERSI. La palabra de Dios, como está escrita en 2 de Timoteo 3:16, lo dice bien claro: toda la escritura es inspirada y útil para, primeramente, para enseñar. Vamos a ponerlo aquí. Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Cada una de estas palabras tiene un significado en el idioma griego, pero por sí mismas en el castellano, en el español, pues dan una idea clara de lo que significa. Entonces la palabra, vamos a ver, la palabra corregir, por ejemplo, esta palabra en el griego es epanortosis. Epanortosis, corregir, que es una restauración a un estado recto o correcto. O sea, restaurar a un estado recto o correcto de algo que estaba torcido. Y de ahí corrección se usa en las escrituras, pues de 2 de Timoteo 3:16, como dice aquí, refiriéndose a la mejora en la vida y en el carácter. Hay otro pasaje, la palabra redarguir, es del hebreo elecmos. Elecmos. Y esta palabra redarguir tiene que ver con reprochar, traer convicción, traer una reprensión y probar. O sea, estamos hablando de que esta palabra redarguir prueba, trae convicción, trae produce una convicción, produce una reprensión, o sea, como una especie de exhortación fuerte. Entonces vamos ahora a, después de ver lo que significa ERSI, que es enseñar,
redarguir, corregir e instruir, y que esta palabra es útil para todo eso. Vamos a empezar esta serie de enseñanzas que se van a quedar grabadas en el canal de YouTube, donde no van a haber comentarios, porque esa es la forma que Dios nos está guiando, no porque tengamos miedo, como algunos han dicho, porque tienen miedo a los comentarios. Si supiera la gente esa de que lo que menos le tenemos miedo es a los hombres, ni siquiera a los demonios le tenemos miedo. Entonces imagínense comentarios de ese tipo, que porque la simple razón que no ponemos comentarios es porque la palabra de Dios es dada para el que tiene oídos para oír. El que no tiene oídos para oír, nosotros no podemos hacer nada. El mismo Señor Jesucristo, cuando enseñaba, cuando predicaba, los discípulos le decían: Señor, pero ¿por qué no le dices todas las cosas como a nosotros? Y el Señor se lo dijo claramente: porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y el corazón de ellos está endurecido. O sea, yo no soy más misericordioso que Dios. Yo no pretendo ser más bueno, y mis buenas intenciones las dejé hace tiempo a un lado, porque he visto que son una pérdida de tiempo. Así que esa es la razón por la cual vamos a empezar a estas enseñanzas, y la vamos a hacer de una manera ordenada y simple. ¿Por qué la he llamado ERSI? Ya saben, esta es la enseñanza número 1, ERSI, que podría decirse enseñanza, se podría decir una corrección. Estamos instruyendo, estamos corrigiendo, estamos exhortando, estamos redarguyendo, estamos predicando. A diferencia de las 118 enseñanzas de pura didaché, de pura doctrina de Jesucristo, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder, porque eso de hay suficiente testimonio allá afuera de vidas transformadas que antes eran religiosos, pecando en todas las maneras, y que después de haber conocido la verdad, los ha hecho libres del pecado. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando de empezar una serie de videos que los vamos a titular ERSI, y este es el número 1. Quiere decir que los siguientes van a llamarse ERSI 1, ERSI 2, ERSI 3, ERSI 4. Llegará el momento cuando pues llegue a ERSI 500, 502, 503. No lo sé, solo Dios lo sabe, porque el día de mañana le pertenece a Dios. Hoy esa es la dirección que tenemos. El día de mañana no lo sabemos. Y estamos haciendo justamente esto porque llegó el momento en este ministerio de honor a la verdad de aclarar a los 4 vientos que el llamamiento vertical que ha sufrido este vaso de barro es un llamamiento divino, y que las evidencias del llamamiento son las personas y las vidas transformadas, llenas del Espíritu Santo, con sanidad, con milagros, con prodigios y con derramamientos del Espíritu Santo según su voluntad. El verdadero evangelio siempre estuvo allí, pero escondido, porque escrito está que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que como un hombre cuando pasa por un campo de repente encuentra un tesoro valiosísimo, y entonces esconde de nuevo eso, y luego va, vende todo lo que tiene y adquiere ese campo legalmente. O sea, que tiene que ser legal. O sea, no puedes hacer como se dice, cortar camino. No se puede cortar camino en el reino de los cielos, porque no estamos aquí para pedir dinero, número 1. No estamos aquí para envanecernos, número 2. Número 3, no estamos predicando ni por contienda ni por vanagloria. Número 4, lo que puedo decir es de que estamos aquí porque se nos ha impuesto este encargo y no tenemos otra opción. Como dijo Pablo: ay de mí si yo no predicara el evangelio, porque se me es impuesta esta carga y este llamamiento, y ay de mí si no lo hago. No tengo otra opción, porque después de haber gustado, como dice la palabra, la verdad, no queda otra alternativa. Y lo voy a leer o decir de la manera
como está escrito en Hebreos capítulo 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndola a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué significa esto? Exactamente eso, es que es imposible que los que hemos recibido la verdad, la iluminación del entendimiento para conocer la verdad, pues no podemos volver atrás. Es imposible, dice la palabra, y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque fui cristiano evangélico por 35 años, pero practicaba el pecado. Consecuentemente, nunca conocí la verdad. Eso dice la Escritura. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan, capítulo 3. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Que pequemos, simple como eso. Entonces, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces hay una dinámica perfecta en conocer si estamos o no en la verdad. Y está en una cosa bien simple, en que si tenemos el Espíritu Santo, entonces ese Espíritu lo que va a producir nuestra vida es una vida santa. Eso es todo. O sea que no se complique mucho con tanta teología. Hay mucha gente que me escribe y quieren saber, tienen preguntas, y yo puedo discernir por el Espíritu de Dios que mora en mí que esa persona está viviendo en pecado. ¿Cómo lo sé? Por los dones del Espíritu Santo. Si alguien no entiende lo que estoy hablando, lea 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Se va a dar cuenta que Dios ha repartido dones a los miembros de su cuerpo. Donde su cuerpo es completo, no le faltan ni le sobran miembros. Y donde la carne, como dice la palabra, el Señor Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando de su cuerpo espiritual. Está hablando de que nosotros somos miembros de su cuerpo y que la sangre de Jesucristo, que es el espíritu de él, que fluye dentro de su carne, fluye por todos los miembros, y entonces todos los miembros de su cuerpo reciben el fluir de esa sangre, reciben la impartición, entonces comienzan a ser quien son, o sea, cumplen el propósito por el cual fueron creados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Lo demás son obras muertas, lo demás son buenas intenciones, lo demás son obras carnales que perecen con los que la hacen, no tienen trascendencia eterna. Entonces, ¿de qué queremos hablar en esta hora? En ERSI 1 queremos establecer el principio de que la doctrina del Señor Jesucristo es la que nos rige, es la que nos gobierna, estamos fundamentados en la verdad, y como pues muchísimos de los que ya nos han estado siguiendo y han visto, yo diría por lo menos más de la mitad de los videos, se van a dar cuenta, como muchísimos lo han expresado, de que toda la teología que ellos han vivido, escuchado y repetido por años es totalmente equivocada, o estuvo totalmente equivocada a la luz de las Escrituras. Y muchísima gente me ha escrito agradeciendo por el ministerio y la verdad que ha sido enseñada y predicada, que les ha transformado la vida, y pues descubren la verdad. Pues si una de las verdades más grandes que descubren, la que siempre estuvo allí, la que Dios es un solo Dios, simple como eso, no son tres personas, porque ese es un engaño
en que pues a quién te diriges, al Padre, bueno, al Hijo o al Espíritu Santo, porque si los tres son Dios, entonces tú tienes tres dioses, tan simple como eso un niño lo puede entender. Entonces choca contra pues todo lo que te han enseñado, la Trinidad, choca, yo sé que choca. Yo sé que choca cuando la verdad te dice lo que está escrito en Mateo 24, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces el sol se oscurece, las potencias de los cielos son conmovidas, y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre y manda a sus ángeles a que recojan a sus hijos. O sea que está tan claro, pero los ciegos, y son ciegos porque el corazón de esa gente está endurecida. Es tan clara que el rapto, pues no es como nos han enseñado. Yo estaba igual, pero no lo entendía. Adentro de mi corazón decía algo está mal. Y muchísima gente sabe adentro que algo está mal, porque no tiene la responsabilidad o la nobleza, como los bereanos, de escudriñar la palabra de Dios para ver si ese hombre que se llama pastor está diciendo la verdad. O sea que yo a veces gasto 5 o 10 minutos cuando vengo a saludar a mi nieto y prendo la televisión 5 o 10 minutos y recorro 10 canales cristianos y quiero ver qué hablan, y todos en un 100% no tienen palabra de Dios. O sea, que hablan de su tema, y para pues santificar o para ponerle pues el toque le ponen en el nombre de Jesús. Un Jesús que no tiene la menor idea quién es. Porque ellos creen que es la segunda persona de la Trinidad, para empezar. O sea que están creyendo que Dios tiene una segunda persona, que hay una primera y una segunda. O sea, están totalmente ciegos como yo lo estuve. O sea que el propósito de ERSI es establecer a los cuatro vientos la verdad que no se está enseñando, no se está predicando, la gente no lo está escuchando, los llamados cristianos nunca lo han escuchado. Y estamos tratando de que esta verdad llegue a los cuatro vientos. ¿Cuál verdad? Para empezar, que no estamos viviendo en una tierra que gira. Número uno, o sea, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está Génesis capítulo 1, léanlo. Hay aguas allá arriba, hay una expansión, y en esa expansión Dios puso el sol, la luna y las estrellas. O sea, estamos enclaustrados en una cúpula. No hay galaxias expandiéndose, está en la Biblia, léanlo, está claro. Para empezar, esa sola verdad destruye pues un montón de creencias. Como mucha gente se dio cuenta de que han estado totalmente engañados, pues eso es verdad. La Biblia no se puede contradecir. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ¿incrédulos a qué? A lo que Dios dijo. Josué dijo, sol, detente, y el sol se detuvo. Si se detuvo es porque el sol se estaba moviendo, no la tierra. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia y creemos que la tierra está girando en lugar de que el sol es el que se está moviendo, entonces quedamos ciegos. El Dios de este siglo tiene un derecho legal para enceguecer a las personas, ¿cierto? El rapto es después de la tribulación, señoras y señores. Eso está escrito ahí. El milenio famoso no existe de la manera que nos han enseñado. No existe el milenio. Cuando el Señor viene, destruye y quema todo. No queda ni un vivo. Lean Apocalipsis, donde dice que los muertos, el infierno de sus muertos, el mar de sus muertos, la muerte de sus muertos y los muertos. No lee vivo, no queda ni uno. Es el juicio de Dios, no queda ninguno. Todos resucitan y hay un solo trono, uno solo sentado, y todos son juzgados conforme a sus obras, de acuerdo a los libros, lo bueno y lo malo, y también se va a abrir otro libro. Y aquel que no esté escrito en el libro de la vida será echado al lado del fuego y azufre, donde está pues el falso profeta, la bestia y Satanás, como está escrito en Apocalipsis 20:10 me parece. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que no hay tampoco una doctrina de los nicolaitas, que la voy a enseñar pronto, sobre el balance de poder, en el bien, el mal, la luz y la... O sea, no existe ese dualismo. Eso fue un invento del diablo, que empezó todo cuando Adán y Eva desobedecieron en acercarse al árbol
que el fruto era el conocimiento del bien y del mal. Dios no quiso nunca que conozcas el mal. O sea que en el reino eterno de Dios, el último enemigo que será vencido es la muerte. Porque Dios es el que hizo todo. Él lo hizo. Como dicen las Escrituras. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea que aquí no hay competencia entre el reino de las tinieblas y Dios, por favor. Esa es una idea equivocada. Al final de cuentas, solamente es Dios en todos. O sea que no hay aquí un balance como el yin yang de los chinos, ¿no? Como de la mitad luz y la mitad sombra y el equilibrio perfecto. Ese es un gnosticismo místico satánico. Y lo vamos a estudiar. Porque Dios es Dios y al final de cuentas Él es el único que reina. No necesita ninguna tiniebla para tener un balance. Vamos a saber... después de la gente que ha estado escuchando las enseñanzas se ha dado cuenta que el Israel no es el país, el estado que está allá en el Medio Oriente o está en Netanyahu. Israel no es un estado, Israel es un pueblo santo. Israel son los hombres de toda nación, pueblo y lengua, por favor. Está escrito en las Escrituras, de toda nación, pueblo y lengua. Chinos, latinos, etíopes, árabes, hebreos, o sea, todo lenguaje. El pueblo de Israel es un pueblo de Dios que desde miles de años ha existido. Es el pueblo santo de Dios que ha conocido al verdadero Dios y que al final, en los postreros días, como dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios mismo se despojó y se manifestó. No hay forma de conocer al verdadero Dios si el mismo Dios no se despoja y se vuelve carne y se manifiesta. No hay otra forma de conocer a Dios que el único camino que Él dio para conocerlo, que es a través de Jesús, el Cristo, el que salió de Él. Por eso se le dice el Hijo de Dios, porque salió del Padre. Se dan cuenta que lo que nos han enseñado acerca de la venida del Señor es todo un error. El juicio eterno pues está mal enseñado. La doctrina de bautismos está peor, porque la gente dice, no, un bautismo. Sí, porque la Biblia dice en Efesios un bautismo, un Señor y Dios. Entonces cuando la gente no entiende el bautismo de Juan, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, hay mucho bautismo, como dice Hebreos capítulo 6. O sea que el primer rudimento de la doctrina de Cristo, entre ellos está la imposición de manos, la doctrina de bautismos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Son cosas elementales, pero que en el mundo cristiano evangélico ni siquiera tienen eso bien cuadrado. O sea, están creyendo que tienen 3 dioses, que se van a ir en un rapto imaginario, que hay un milenio, ¿no? El Señor viene a la nube y después está 1000 años, baja de la nube, está 1000 años y después otra vez otra revuelta. O sea, lo tienen todo chueco, todo al revés. Cuando el Señor viene se acaba todo, es el juicio. O sea, doctrinas como el rapto, la Trinidad, la salvación y el Evangelio. O sea, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces el Evangelio de hoy es que vengan al Señor Jesús porque Él es el único Salvador. Y yo digo, amén. Sí, pero ese no es el mensaje. El mensaje es vengan a conocer la verdad. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que si tú eres capaz de arrepentirte de todo corazón, Dios lo sabe. Sabe, porque Él sabe lo que vas a hacer el día de mañana y la próxima semana. Y cuando es genuino, Dios te perdona y te limpia. Ese es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación que Dios está perdonando pecados si es que tú te arrepientes. Y entonces te perdona y te da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivas en santidad. Simple como eso. Y entonces tu entendimiento se te abre porque como dice en Timoteo capítulo 1, verso 1, que el conocimiento de la verdad es según la piedad. O sea, la santidad y el conocimiento de la verdad son proporcionalmente directos. O sea, a mayor santidad, mayor revelación de la verdad. A mayor pecado, mayor ceguera. Y esa es la verdad. Entonces, toda la gente
como yo, que ha estado pues en las doctrinas cristianas evangélicas, pero que su vida no ha estado reflejando las escrituras. O sea que mucha gente se jacta de ser pentecostal, de hablar en lenguas, y lo que yo he descubierto a mucha gente pentecostal, pues he tenido que echarle fuera a los demonios. Porque el espíritu que tienen no es el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque están viviendo en pecado. Eso es simple. Entonces empiezan a temblar como serpientes, como kundalinis, y pues eso fue difícil para mí aprenderlo, pero lo aprendí del Espíritu de Dios. Entonces no es fácil. Cuando tú no entiendes estas cosas, no es fácil juzgar. Pero el Señor, por su bendita misericordia, me dio el entendimiento para que mucha gente que está en esas iglesias pentecostales que pasan a temblar y comienzan a temblar y viven en pecado, pues definitivamente esa no es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de un demonio que tienen. Entonces pareció, está blasfemando contra el Espíritu Santo. O sea, ni siquiera tienen la menor idea de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo, porque creen que el Espíritu Santo es una paloma y que es la tercera persona de la Trinidad. No entienden que Dios es uno solo, que está sentado en un único trono y que desde arriba Él suministra su Espíritu. Como dice Filipenses 1:19, la suministración administra, lo distribuye desde arriba. Por eso que dice, ¿a dónde me iré tu espíritu y a dónde me esconderé tu presencia? La presencia de Dios alcanza hasta los cielos y hasta el Seol, hasta el otro lado del mar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo alcanza todo. Pero la persona, el ser de Dios, que habita en luz inaccesible, está sentado en su trono de majestad. La persona que está creyendo, buenos días Espíritu Santo, ¿no? Como un tipo que escribió ese libro que yo lo leí en el año 85, 86, yo estaba ciego igual, pues yo también trataba de hacer buenos días Espíritu Santo, a ver si pasaba algo, yo pecando. ¿Sí? Ciego total. ¿Por qué Dios en su bendita misericordia me llamó a este hombre del más pecador, del más sucio? Pues por su bendita misericordia, porque estaba ciego, pero ahora veo. Estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Estaba perdido, pero fui hallado. Y el mensaje del Evangelio es ese justamente, que si tú tienes la capacidad y la humildad de reconocer que has pecado y te arrepientes. Arrepentimiento significa metanoia, o sea, te vas para allá y vas caminando para el otro lado. Si te estabas masturbando, pues nunca más lo vuelves a hacer, como lo que pasó en mi vida. Cuando nací de nuevo, nunca más volví a hacerlo. Simple como eso. Pero hay gente, como dice la palabra de Dios, engañan y son engañados. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué engañan y son engañados? Porque ellos mismos no tienen la capacidad de arrepentirse. Entonces enseñan que siempre vamos a pecar y siempre somos débiles. Entonces lo que Dios dijo es una mentira. Entonces arranquemos la Biblia y botémosla entonces. Cuando la palabra dice, hijitos, les escribo para que no pequen. Arranca eso y bótalo entonces. Sé santo como yo soy santo. Arranca y bótalo. Lo que acabo de leer en Hebreos, es imposible que los que una vez conocieron la verdad y la iluminación del Espíritu Santo, es imposible que vuelvan atrás. Lo que pasa es que yo era un cristiano evangélico, como hay muchos que no han conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es Dios y lo que dice se cumple, y eso lo sabe el diablo. Por eso que el diablo usa la palabra de Dios, porque él sabe que Dios es Dios y cumple lo que él dice. Él sabe que está condenado y que no tiene salvación. Entonces quiere dañar la mayor cantidad de criaturas que el Dios Altísimo ama y estuvo dispuesto a morir como hombre. Decidió sentir el dolor. El Dios bendito se hizo hombre y estando en la condición de hombre semejante a los hombres, sufrió la muerte y muerte de cruz. Él no sufrió el dolor como Dios, porque no sería justo. Sí, pero lo único que tenía que haber dicho, no quiero sentir dolor, y no sentía ningún dolor. Pero él tomó la decisión de sentir el dolor. Es por eso que los demonios y los principados y potestades lo respetan.
¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo, por lo tanto Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él es el Dios que se puso en su lugar de majestad otra vez y está sentado esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ERSI número 1 es este, donde estamos declarando los 4 vientos, que vamos a empezar a declarar la verdad a los 4 vientos, porque no la están escuchando en ninguna radio, en ningún canal de televisión. No los he visto hablar la verdad. Y yo digo, Dios mío, antes yo pensaba, ay, capaz que me invitan a predicar porque tengo la verdad. La gente se está salvando, la gente está viviendo en santidad, la gente ya no fornica más, la gente ya no adultera más. Y cuando la gente cambia, ora, viven en santidad, van y se lo dicen a su pastor y a sus hermanitos, los botan de la iglesia porque tienen otra doctrina rara. Entonces, todas esas ovejas, el Señor me las está trayendo. Porque son las ovejas de Él, las ovejas del Señor Jesucristo. Él lo dijo, las recogeré de todas las naciones y las traeré. ¿A dónde la está trayendo? Al conocimiento de la verdad. Porque cuando Él venga y queme todo, porque esta tierra y este cielo están reservados para el fuego. Así como la tierra y el cielo de antes murió anegado por agua, los cielos y la tierra que vemos ahora están reservados para el fuego. Antes que se queme todo, el Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego no nos tocará, pero sí va a haber el día. Él nos va a librar de la hora de la prueba que va a venir del mundo, pero no nos va a librar del día. ¿Por qué? Porque escrito está, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, y Él lo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que, y la doctrina que dice, no, tienes que perseverar antes del fin porque nos vamos al cielo en el rapto. Todas esas teologías lo que han hecho es engañar a la gente. Y a veces me pregunto, Señor, esta gente que han construido las grandes catedrales y que son los tremendos iglesias, no voy a mencionar nombres porque la verdad que todas están igual. Sí, todas están igual porque todas están registradas, son asociaciones que están registradas ante los gobiernos de los países. ¿Y quién ha dicho que la iglesia del Señor Jesucristo es eso? O sea, cuando la gente que quiere someterse a la voluntad de Dios, al señorío de Jesucristo, entonces yo les digo, mira, cuando a ti te pregunten de qué iglesia eres, de qué iglesia son, sí, porque los botan de las iglesias cuando le dicen, hermanito, pero la Biblia dice que nosotros vamos a pasar el tribulación. No, eso es una herejía. Pero hermanito, Dios dice que Dios es uno, no son 3 personas, es una herejía. Los botan. Hermanito, pero estoy viviendo en santidad. Nunca está mejor que Dios. No, afuera. Entonces esas personas las trae Dios. Y cuando me preguntan, hermano, cuando me preguntan, ¿y de qué iglesia son? Hermano, de la única. De la gloriosa, sin mancha y sin arruga. Lo demás es puro cuento del diablo. Dios tiene un solo cuerpo, una sola iglesia. Y Él se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Las demás que se llaman iglesias, Él no las conoce. Esa es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que déjense ya de jugar al cristianismo. Porque estamos en tiempos difíciles donde aún los escogidos, si no se ponen firmes, van a ser engañados. ¿En dónde? En su mente. En su mente van a ser engañados. ¿Por qué? Porque ya está todo puesto ahí. La tecnología está a un nivel y tienen toda la tecnología para transformar y modificar tu conducta y tus pensamientos. Eso ya está. Y si tú no cierras tus ojos y te pones a orar, pues vas a ser engañado. Llegó ese tiempo. Llegó el tiempo en que la iglesia va a empezar a vivir en la clandestinidad. Estoy hablando de la verdadera y la única. Sí, porque creen que, yo voy a tal iglesia, yo voy, o sea, allí ya están en peligro total. Porque lo que hay ahí son asalariados. La iglesia eres tú eres el templo del Espíritu Santo.
tu casa, conviértela en la iglesia de tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tú eres el templo del Dios viviente. Creo que es suficiente para que se den cuenta a dónde estamos llegando, hacia dónde vamos. Aquí vamos a hablar la verdad y le va a caer la verdad, y esa verdad va a ser como una espada de dos filos y va a penetrar y partir los espíritus, las almas, las mentes, los corazones, los tuétanos y los huesos, y va a abrir todo y va a ver lo que hay. Y muchas veces lo que hay es pecado, lo que hay es fornicación, lo que hay es incesto, lo que hay es masturbación, pornografía, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Lo que hay es muerte. Pero la palabra de Dios penetra y se ve todo eso. Pero cuando esa persona que está en esa condición, por eso dice, para redarguir, para corregir. Y cuando esa persona tiene la bendición de haber sido convicta por el Espíritu Santo de Dios, tiene dos posibilidades. O te arrepientes y no vuelves a pecar, o te entran por acá y te sales por acá y sigues viviendo tu vida. Pero quiero que sepas que tuviste la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio. Porque hay muchos, como dice 2 Corintios capítulo 11, hay muchos que están escuchando a otro Jesús, a otro evangelio, y están recibiendo otro espíritu. Y esa es la verdad. Así que empiecen a salir del sistema babilónico todas las ovejas del Señor Jesucristo, porque el tiempo se acerca. El tiempo de que Él empezó a llamar a todas sus ovejas de todas las naciones está ya en acción. Tan igual que está en acción el misterio de la iniquidad, también está en acción el Espíritu de Dios llamando a todas sus ovejas de todas las naciones en todo el mundo. ¿A dónde la está llamando? A su presencia, al conocimiento de la verdad. Empieza por leer Génesis capítulo 1 y lee 14 versículos. Léelo tú mismo con tus propios ojos y descubre cómo es que Dios creó. Descubre que no estamos viviendo en una esfera que gira. Ya descúbrelo de una vez. Quítate la venda de los ojos y ve la verdad. Que este mundo entero está bajo el diablo, como está escrito en 1 Juan capítulo 5, verso 19. Así que estate atento, porque esto solamente fue ERSI, el número 1. Mañana o el otro momento que lo hagamos será ERSI número 2. Bendiciones.